Chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en esta entrega y debo aclarar que en primera instancia esta videoclase ya no es de carácter obligatorio en lo que tiene que ver con el comentario o la asistencia o nuestra manera de tomar la asistencia. La estamos haciendo simplemente para complementar esta parte de lo que tiene que ver con una preparación hacia la prueba saber. Vamos a tratar de resolver hoy los siguientes 5 ejercicios con respecto a la misma salida que ustedes que yo les compartí de la cual yo les compartí el vínculo en la videoclase anterior, y en ese orden de ideas pues vamos a seguir avanzando en esta hasta donde alcancemos. Voy a tratar de llegar esta semana hasta el punto número 15, y trataremos de avanzar en las siguientes que encontremos de matemáticas sucesivamente. Ahora, antes de empezar con la solución de estos siguientes 5 puntos, una nueva recomendación que ustedes van a ver aparecer aquí abajo es la siguiente. Más allá de lo que digan, más allá de lo que se comente comúnmente o popularmente de que el día anterior uno tiene que irse a descansar, pensar en otra cosa, hacer ejercicio, hacer deporte, etcétera, por experiencia, chicos y chicas, les puedo decir o les puedo aconsejar que incluso el último día antes de la prueba es posible preparar la prueba. En mi caso particularmente ocurrió que el día anterior justo de la prueba que yo tenía que presentar el día viernes, tomé uno de mis cuadernillos a ver, en este caso ustedes podrían recurrir a internet, etcétera, bueno. Y me memoricé particularmente un par de fórmulas de física, lo recuerdo así. Y estas fórmulas hacían referencia a lo que tiene que ver con engranajes. Me las aprendí y dio la casualidad de que al día siguiente me salió un punto en el que necesitaba precisamente esa fórmula y pues por lo menos garanticé un punto, ¿verdad? Entonces en ese caso no, hasta el último día se puede trabajar sin ningún problema. Esa es mi recomendación. Entonces, si ustedes lo necesitan, si ven que hasta el último momento pueden hacer alguna preparación, algún ejercicio de más, mirar una fórmula, etcétera, háganlo. La verdad no hay ningún problema. No es que de alguna forma el nuevo conocimiento vaya a expulsar el anterior, ni nada de ese estilo. ¿De acuerdo? Bien. Y al final entonces pues daré la siguiente recomendación. Vamos con el punto 6. Fíjense que dice que esencialmente me dice que yo tengo que hallar el punto máximo de una función. ¿Qué sabemos nosotros de esa función? Es una parábola porque x está al cuadrado como máxima potencia. Abre hacia abajo porque el coeficiente de la x al cuadrado es negativo. Y les doy algunas alternativas, varias alternativas para que ustedes puedan solucionar este ejercicio. Pueden recurrir, por supuesto, a la fórmula del vértice de la parábola, si la recuerdan, y en ese caso pues solo habría que hallar el vértice y saber pues dónde está, y con eso hallarían el punto máximo. Pueden recurrir a la fórmula cuadrática y obtener las raíces por fórmula cuadrática, y les doy un tip aquí. Mientras nosotros a una ecuación de una parábola les encontremos raíces reales, quiere decir que no tienen parte imaginaria, son reales. El vértice, en este caso el punto máximo, va a estar ubicado justo en el centro de esos dos cortes o de esas dos raíces, si se quiere ver así. Ahora, hay una manera aún más sencilla, revisando estas alternativas, de resolver este ejercicio, y es la siguiente. Utilicemos el caso de factorización factor común. Démonos cuenta de que acá nosotros tenemos como factor común la x. Podemos sacarla como factor común, por supuesto. Y haciéndolo de forma rápida, voy a tratar de escribir aquí abajo, si me permite aquí escribir texto. Vamos a ver. Yo incluso podría sacar el x y el signo menos como factor común. Puedo utilizar esa alternativa, saco el menos x y me quedaría como factor común de x para que me quede la x al cuadrado
menos 4 para que al multiplicarse por menos x, entonces me quede positivo 4x. Ahora fíjense que ahí de inmediato, sin tener que recurrir yo a la fórmula cuadrática, porque puede ser que no la sepa, puede ser que la haya olvidado, etcétera, me doy cuenta de que ya puedo identificar dos raíces. Si yo igualo pues obviamente esto a 0 y trato de averiguar dónde se hace 0, encuentro una primera raíz en 0 por esta x que está aquí sola. Cuando la x vale 0, pues todo esto me va a dar 0 y esa sería una raíz. O sea que esta de acá, este punto A sería una raíz y ya no constituiría un punto máximo y un vértice, por supuesto. Y puedo darme cuenta aquí en el paréntesis de que aquí hay otra raíz, que es el 4 positivo, o sea esta que está acá. Y en ese orden de ideas, pues este 4 tampoco podría ser un punto máximo, porque precisamente este y este son los cortes. Y como les dije, pues el vértice va a estar precisamente entre los cortes, siempre y cuando pues obviamente sean reales, justo en el centro. ¿Cuál es el punto medio entre 0 y 4? 2. Entonces en ese caso, por eso es que marcamos aquí como correcta. Vamos a ver si acá podemos poner el lápiz, a ver, o el de escribir, vamos a ver si es por acá, no, bueno, revisar, pongamos acá el lápiz y hagámosle acá que la correcta es la C. Ahí quedó, esa es la correcta, ya vimos por qué se descartaron las otras. Bien, pasamos al punto número 7 o al ejercicio número 7. Un tanque está lleno de V litros de agua. Se realiza un agujero en la parte inferior para desocuparlo con una rapidez de R litros por segundo. La función que determina, bueno, ahí determina la cantidad de litros que posee el tanque V de T en segundos, V en función del tiempo, el volumen en función del tiempo es. A ver chicos, este ejercicio se resuelve más que nada, aquí no hay ninguna complejidad, por supuesto no hay ningún tipo de operación matemática. Se resuelve más por algo que nosotros denominamos sentido común. A mí me dicen en este caso que el volumen del tanque está en litros. Esa es la unidad de medida del volumen del tanque en este caso. Y yo tengo que esencialmente construir la función del volumen con respecto al tiempo, pero pues finalmente es función de volumen. Y por ser volumen debo conservar para esa función unidades de medida de volumen, ¿de acuerdo? Entonces en ese caso yo paso y miro la ecuación. Esta es la manera más sencilla. Yo paso y reviso la ecuación y tengo que garantizar que todas las operaciones que ocurren dentro de la ecuación se mantengan en litros. Entonces vamos y miramos, bueno, la primera tiene V de T, entonces tengo por acá V, que yo me devuelvo aquí al enunciado y me dice que está en litros. Entonces esta parte está en litros, bien, menos R está en litros sobre segundo. Si yo lo multiplico por una unidad de tiempo, imaginemos que segundo para simplificar las cosas, entonces resulta que se me van a cancelar los segundos. Entonces inmediatamente al cancelar estos segundos con los que vienen de R, entonces en vista de que R también está en litros por segundo y desaparecen estos segundos de acá del denominador, entonces este segundo término, R por T, también me va a quedar en litros por segundo y podríamos decir entonces que esa es la respuesta correcta de inmediato. Digámoslo así, esa conclusión es totalmente válida, totalmente correcta y bueno, de una vez podemos acá marcar que esa es la correcta. Sin embargo, vamos a revisar las demás. Obviamente en la prueba ustedes no van a hacer esto, ustedes dieron con que esa era la correcta y se acabó, ya no tienen por qué ponerse a revisar las demás, pero bueno, aquí las vamos a revisar. Fíjense que aquí en la segunda, si esto está en litros por segundo y yo lo divido nuevamente por segundo, este segundo término me quedaría en forma de litros sobre segundo al cuadrado. Sería como una suerte de aceleración del vaciado del tanque y no tendría nada que ver obviamente con las unidades que yo requiero, que son unidades de volumen. Ahora, el punto C. Resulta que lo estamos multiplicando por segundos, imaginemos, por unidades de tiempo.
a los litros. Este primer término, al multiplicarlo por la t, me quedaría en algo así como litros segundo. Este segundo sí me serviría, me quedaría R por T, me quedaría en litros únicamente este segundo término, pero el primero ya no me funciona porque queda en litros segundo y eso ya no son unidades de volumen que sean coherentes. Y en el último término, en el último ítem, pues sucede algo similar al anterior. Es por esa razón que descartamos todos los demás y nos quedamos entonces con el primero, pero fíjense que aquí no había ninguna operación matemática, era todo recurrir más que nada al sentido común. Bien, pasamos al número 8 y aquí sí quiero hacer hincapié en este punto porque hago un pequeño paréntesis. Resulta que yo no sé si efectivamente se llegue a evaluar fuertemente lo que tiene que ver con derivadas en esta prueba. Nunca se ha hecho, pero tengamos en cuenta que la prueba siempre se hacía antes, en meses anteriores a esta época del año, ¿no? Siempre se hacía en agosto. Eso pues implicaba que se tuviera que tener en cuenta que en muchas instituciones no se había alcanzado a cerrar este último tema, que prácticamente es el último de 11. Pero estamos en noviembre, ahora la van a hacer en noviembre, perdón. Y eso implica que puede haber situaciones o puede haber ejercicios que sí la evalúen. Y quiero decir lo siguiente: nosotros por calendario de la institución no alcanzamos a trabajar derivadas, sino mínimamente. Yo podría haberme extendido de pronto un poco más, pero la verdad eso hubiera sido una sobrecarga enorme y no, tampoco se trata de eso. Y además pues obviamente ustedes tienen pasado mañana la prueba de verificación y eso pues ya se supone que cierra el ciclo. Pero sí quiero hacer en este caso una pequeña explicación de cómo aplicaríamos la derivada en este caso. Entonces voy a decir varias cositas. Sea una función f de x continua para todos los valores de x. Aquí voy a decirlo de forma muy sencilla, esta palabra continua. Una función continua es aquella que no tiene cambios abruptos, no tiene saltos, no tiene discontinuidades, valga la redundancia, no desaparece por un tramo, ni da un salto de un valor a otro verticalmente. Es una función que todo el tiempo cambia de manera suave. Eso es una función continua. Y nos dicen que sea continua porque resulta que la función es continua. Yo en todo punto les puedo calcular su derivada, su razón de cambio. Ahora no. Miren que nos dicen algo, algo particularmente dado a la derivada. En primera instancia, esto que está aquí escrito por si acaso, se lee así: f' de x. Repito, f' de x. F' de x quiere decir la derivada de la función f con respecto a x. ¿De acuerdo? Esa es la derivada. Entonces me dicen, al graficar la derivada, se puede decir que el valor de la derivada es igual a 0, se puede decir que el valor de la derivada f' de x igual a 0 es 1. Entonces me están preguntando, bueno, esencialmente, en otras palabras me pueden estar diciendo lo siguiente, chicos y chicas. Cuando la derivada sea siempre 0, porque eso es lo que me dicen, cuando la derivada siempre sea 0, ¿eso en qué caso lo encontramos? Cuando la derivada sea siempre 0, porque ahí me están diciendo es eso, la derivada todo el tiempo es 0. Entonces vamos a ver qué sucede con las respuestas y a partir de las respuestas vamos a explicar. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, porque, bueno, me adelanto, eso no es aquí ningún secreto. La respuesta correcta es la A, pero vamos a empezar a verificar por qué las otras no, y eso nos permite entonces pues meter tema con referencia a este ejercicio particularmente. Quiero que veamos una cosa aquí. Voy a poner acá la guía número 5 del tercer periodo, que ustedes la tienen. Vamos a ver si aquí, acá, esta. Puntualmente esa gráfica que tenemos ahí con la que nosotros explicamos la razón de cambio e hicimos la introducción a derivada. Dense cuenta de que ocurre una cosa. Nosotros dijimos que podríamos ver la derivada por dos vertientes. Una vertiente es la razón de cambio, la otra vertiente es la pendiente de la recta tangente a la gráfica, a la curva.
Miremosla en este caso como la pendiente de la recta tangente. Démonos cuenta de que aquí en el punto B, como habíamos dicho previamente en la videoclase, se llegó al punto máximo. Y si yo hallo una recta tangente en ese punto, esa recta tangente va a ser de carácter horizontal. Ahora démonos cuenta de que a mí me piden tratar de imaginar, según lo que me dice aquí el ejercicio, tratar de imaginar la gráfica, no de la función f, sino la gráfica de la derivada. Y entonces en ese caso yo no imaginaría esta curva que está en color morado, porque esa es la de la función original, sino imaginaría la curva de color anaranjado, porque esa sí sería la derivada, porque es la recta tangente. Entonces en ese caso fíjense que justo en los puntos máximos, y va a suceder exactamente lo mismo con los puntos mínimos, va a ocurrir que siempre vamos a tener, al hablar de la recta tangente, vamos a tener una recta horizontal. Imagínenlo, ahí la vemos, es una recta horizontal en el punto B. Y si estuviera abajo, imaginen el punto mínimo de una función seno o coseno. Ahí también en ese punto mínimo al que se llega en -1, también si pensamos en una recta tangente en ese punto a la curva del seno o a la curva del coseno, sería una línea horizontal. Bien. Ahora, desde el punto de vista de la función, nosotros sabemos que lo que corresponde a una línea horizontal es una función constante, ¿no? Entonces, en este caso, esencialmente me están diciendo, bueno, aquí me están diciendo, la derivada es una función constante, la derivada siempre va a ser constante, y en este caso me dicen, va a ser 0. ¿Listo? Toda esa información la tenemos que tener en cuenta. ¿Qué les acabo de decir? Bueno, siempre que haya un máximo, un punto máximo en una curva o un punto mínimo, la derivada vale 0. Bien, o sea que esto de que la derivada valga 0, si la miramos así de forma acelerada, sin tener otras cosas en cuenta, podría confundirnos y tratar de hacernos analizar este ejercicio más de lo necesario. Bien, y eso es lo que ocurriría en el caso de que hagamos lo que vamos a hacer en este momento, que es analizar todos los puntos. Aquí me dicen entonces lo siguiente. Miren que todos los puntos dicen máximo mínimo, porque la derivada adquiere un valor de 0 en cualquier punto máximo o en cualquier punto mínimo de una función, de la gráfica de una función. Bien, aquí me dicen que es un punto máximo en el punto D. Un punto máximo para un valor de x cualquiera, a ese valor de x lo están comparando con otro que aquí llamaron x1 y dicen que x está a la izquierda de x1 a la derecha de x1 porque es mayor. Pero en este caso también me dicen que la imagen de x, de la función en x, es menor que la imagen de la función en x1. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo podemos llegar a imaginar esto desde un punto de vista gráfico? Entonces me dicen, bueno, es un punto máximo. Tratemos de imaginar el pico de la curva. Bien. Yo voy a evaluar la gráfica en un valor de x y lo voy a evaluar en un valor de x1. X está a la derecha de x1, x es mayor. Y resulta que la función es menor. Perdón. Esto quiere decir en todo caso que la función bajó, la función tuvo un descenso, porque resulta que x está más a la derecha, la función tuvo un descenso, y en ese caso pues obviamente eso implicaría, en vista de que x es mayor que x1 y su imagen es más pequeña, entonces implicaría necesariamente un descenso. Bien, y hasta ahí ese punto sería, si lo imaginamos, si lo imaginamos únicamente desde el punto de vista instantáneo, ese punto sería correcto. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue moverme en la curva más a la derecha y me están diciendo y la curva bajó. ¿De acuerdo? Y entonces ese puede ser un máximo. Bien. Ahora, hasta ahí ese punto sería correcto y le genera a uno dudas. Lo que sucede es que aquí no me hacen énfasis
eh, en que la derivada de la función está evaluada únicamente en un punto, sino me dicen que es toda la función derivada. Toda la derivada vale cero. Esencialmente eso es lo que me están diciendo ahí. Entonces ese último punto podría generar confusión, porque si yo evalúo la derivada en un punto y la derivada ahí en ese punto me da cero, necesariamente es un máximo, como dice ahí. Y pues va a ocurrir que pues en los alrededores de ese punto máximo la función necesariamente tenga que bajar. Y esa es la confusión. Aquí me están diciendo es que toda la derivada vale cero, no solo en un punto. Y ese, pues digámoslo así, que es la cascarita de este ejercicio. Por ahora no descartemos el D, metámonos más bien entonces con el C. Dejémoslo ahí como en pendiente del punto D y ahorita al final decimos por qué ese es incorrecto. Miren que el punto C nos facilita las cosas. Ahora nos habla de que es un punto mínimo. Y miren que todo aquí, después de la coma, todo esto es exactamente igual al punto D. El punto D era correcto porque aquí decía máximo. Pero si aquí dice mínimo, esto no va a tener ningún sentido porque me está diciendo al contrario que la curva va a bajar y en ese caso no podría ser un punto mínimo, tendría que ser un punto máximo y entonces esa es la razón de por qué de una vez podemos descartar así. Ahora, el punto B también lo descartamos porque resulta que me están dando un valor en f de la función en cero y resulta que por acá por el enunciado en ninguna parte me dicen que revise la función justo cuando x vale 0. De hecho no tengo ni idea de cuánto vale la función en 0 ni nada, eso lo desconozco totalmente. Y en últimas representaría un punto que yo no puedo tener idea de si es un máximo o un mínimo para poder compararlo con la derivada y esto. Y entonces en ese caso la información es tan poca que me es totalmente inútil y por eso lo descarto. Entonces en este caso a mí descarto casi que la respuesta B, en vista de que aquí me dan la función en un punto y me dicen que en ese punto vale 0, pero en últimas eso no es información suficiente como para evaluar un máximo o un mínimo y tener una referencia teórica hacia la derivada. Eso no sirve de mucho. Llegamos al punto A. Entonces pues casi que tenemos ahí la duda entre A y D, pero bueno, vamos con el punto A y aquí me dice que es un valor mínimo. Bueno, para un valor de X hasta ahí pues no habría ningún problema porque la derivada en 0 puede ser un máximo y un mínimo. Aquí descartamos el mínimo pero porque no era coherente con todo lo demás. Aquí pues hasta ahora lo estamos leyendo, pero aquí al final me dicen que la función tiene un valor de 0 permanentemente, digámoslo así. En ese caso nosotros podríamos pensar que esta última, eso que acabo de subrayar, es una función constante. Para cualquier valor de x la función vale 0. Ahora tratemos de imaginar una función constante. Entonces en ese caso es una línea horizontal, como nosotros ya sabemos, es una línea horizontal y obviamente en vista de que es una función constante, devolvámonos un poco a nuestro concepto mínimo que tenemos de derivada, la razón de cambio media. Vamos, permítame a ver si la puedo ilustrar aquí un poquito, esta que vimos acá. La tasa de variación media, no recordaba el nombre, la tasa de variación media. Tratemos de recordarlo un poco e imaginar que nosotros tratamos de hallar la tasa de variación media para una función constante. Siempre nos daría 0. ¿Por qué? Pues porque la función constante en todo valor de x siempre vale lo mismo, en este caso vale 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada, eso es otro punto que aplica a la teoría de derivada, la derivada de una función constante siempre vale 0. ¿De acuerdo? La derivada de una función constante, independiente del valor que tenga esa constante, siempre vale 0 y esto pues obviamente sí aplica acá sin ningún problema. En este caso pues obviamente desde ese punto de vista nosotros podemos señalar que esta es la correcta porque obviamente se ajusta de manera global a todo lo que buscamos. Entonces en este caso descartamos la última precisamente por eso, porque la información que nos dan a nosotros de la derivada de esta función f de x es, digámoslo así, definitiva, es decir, siempre vale 0.
y en ese caso tendríamos que buscar una función a la que se aplicara ese resultado de derivada, cosa que no sucede en el último, porque en el último caso es una situación de un solo punto, mientras que en el caso número 1, en el punto A, sí se aplica pues obviamente para toda la función. Bien, entonces obviamente en este caso el resultado correcto sería el A. Pasamos al punto 9 y 10 de forma rápida porque nos gastamos bastante tiempo en el 8. Y aquí en el 9 pues ya cosas que nos son de pronto un poco más familiares. Nos dan esta curva y nos piden responder las preguntas 9 y 10. Ahí está la curva. Visualícenla un momento. Miren dónde queda el vértice. Abre hacia arriba. Verifiquen si hay cortes. Bien, todas esas cosas pues obviamente las tendríamos que mirar y son cosas que nosotros por supuesto ya hemos trabajado y ya conocemos. Bien, entonces en este caso la pregunta número 9 hace referencia a esa gráfica y dice el dominio de la función. Esta sí pues la pasamos rapidito, no hay ningún problema. El dominio de la función, nosotros sabemos que es una parábola. Una parábola pues obviamente es una función cuadrática es una función polinómica y sabemos que las funciones polinómicas todas tienen un dominio que son todos los reales, o sea que la respuesta correcta aquí sería esta sin mayor inconveniente. Miren que me ponen por ahí cositas como para confundir dominio con rango, ¿no? Por si acaso, esto sería el rango, pero eso no es lo que me están preguntando. Y pasamos ya para terminar entonces al punto número 10. Y este sí también quiero hacer de pronto un poquito de hincapié. Me dice, se puede inferir que las raíces de esta función son. Y ustedes llegan y dicen, pero ¿cómo así? O sea, me va a poner a hallar aquí raíces y resulta que yo no tengo ni la ecuación, no me acuerdo de cuál es la fórmula del vértice, no me acuerdo de nada. Entonces resulta que refiriéndonos al ejercicio 6 con el que empezamos esta videoclase, podemos, miren que aquí me dice inferir, no le están pidiendo determinar nada, es una inferencia, es algo que usted puede llegar a determinar de pronto sin tener que hacer un procedimiento o un proceso profundo de análisis o de demostración. Bien, tenemos una gráfica. Y tenemos unos conocimientos. Los conocimientos me dicen que esa gráfica va a tener una forma polinómica cuadrática porque es una parábola precisamente. También yo tengo que tener certeza de que cuando a mí me hablan de las raíces de una función me están hablando de aquellos puntos donde la función se hace cero. Pilas con todo eso que estoy diciendo, donde la función se hace cero. Y en últimas, ¿qué ocurre cuando la función se hace cero? Sino otra cosa más que los cortes de la curva, de la gráfica, con el eje X. Cuando la función vale cero, eso implica cortes con el eje X, porque y vale cero. Recuerden cómo hacíamos la determinación de los cortes con el eje X. Hacíamos y igual a 0 o hacíamos la función igual a 0 y determinábamos los cortes con el eje X. Y esas precisamente pues son las raíces de la forma cuadrática, de la forma polinómica de esta función. Pero resulta que yo llego y me devuelvo aquí a la gráfica y la miro nuevamente y me doy cuenta de que no hay cortes con el eje X. Entonces en ese caso, bueno, yo sabía que las raíces pues ya pude recordar o analizar que las raíces son los cortes con el eje X, pero no los encuentro. En ese caso, ¿qué sucede? Como no hay, pilas con esto, y nuestro plano cartesiano es una representación gráfica o una superficie donde vamos a representar gráficamente números reales. Ese plano de manera formal se llama plano cartesiano real. Entonces en ese caso, como no existen los cortes, pilas, yo de una vez puedo descartar esto y puedo descartar esto. ¿Por qué? Porque no hay cortes, no hay nada en nuestro plano real que yo pueda asumir como raíces. Me quedan las dos últimas opciones. Bueno, compleja, mire que lo estamos haciendo por descarte. Complejas y diferentes o complejas iguales. ¿Cómo podemos nosotros encontrar
esa parte de que las raíces sean, no miremos lo de complejas, miremos solo de diferentes o iguales. ¿Cómo podemos nosotros, mirando una gráfica, saber si las raíces son diferentes o si son iguales? Y en este caso hablar de simétricas. En este caso vamos a analizar entonces la gráfica nuevamente. Y en ese caso, mirando la gráfica, nosotros nos damos cuenta de que la gráfica, ahí la tienen, voy a centrarla un poco. Permítanme, aquí la tenemos, ¿sí? La gráfica es simétrica con respecto al eje Y. La gráfica es simétrica con respecto al eje Y. ¿Y eso qué implica? Pues que la gráfica tenga una simetría y necesariamente entonces tenga que implicar un par de raíces iguales. Descartamos diferentes precisamente por eso, porque hay simetría en la gráfica. Y como hay simetría en la gráfica, entonces tenemos que tener raíces, digámoslo así, también simétricas. Bien, por eso entonces nosotros descartamos esto de diferentes y dejamos que el resultado, o determinamos que el resultado son raíces complejas porque no existen en el plano real, e iguales porque hay simetría con respecto al eje Y. Y fíjense, ya para cerrar, esa palabra inferir es importante, chicos. Fíjense que aquí no le piden determinarlas, no le piden calcularlas, etcétera. Solo nos están haciendo llegar a una idea con una información que tenemos, sin que tengamos que, digámoslo así, demostrar esa conclusión, o demostrar esa determinación a la que llegamos, porque conclusión es otra cosa. Bien, para cerrar, chicos y chicas, mi segunda recomendación con respecto a la prueba aparece ahí abajo. Chicos y chicas, bajo ninguna circunstancia permitan que se les haga tarde ese día. Si tienen que poner 3 despertadores diferentes y, bueno, mejor dicho, decirle a alguien que los llame, comprar un gallo, bueno, en fin, cualquier cosa que tengan que hacer, con tal de que no se les haga tarde ese día, midan, calculen con suficiencia el tiempo, los horarios, el traslado, en fin, porque esto ya son cosas legales y son cosas serias. Y todo tiene un límite. Si usted llega después de cierta hora, simplemente le van a decir usted no pudo presentar la prueba, ya no se le permite presentar la prueba. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias por su atención y que tengan un muy feliz resto de día.